Seguimos al Desayunos Informales. Pablo, vamos a recibir a Juan Carlos Polé. Con o sin voz, vamos con Juan Carlos. Un guiño musical, estoy muy rápido hoy. Bueno. Juan Carlos, buenos días, sí, por la canción de YouTube. Buen día, Nole. Buen día, Pablo. Buen día a la teleaudiencia. Un placer de estar con ustedes como todas las mañanas. Muchas gracias. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en Calidad de Vida? Un gran tema realmente. Los daños que provoca la marihuana al cerebro y a todo el organismo. Particularmente nos vamos a centrar en los adolescentes. Y para ello tenemos a una experta esta mañana. Es la profesora agregada de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, de la UDELAR, obviamente, la doctora Laura Sarubo. Doctora Laura, el placer de siempre de tenerte en Calidad de Vida y en Desayunos. Laura, centrémonos en los daños que provoca, vamos a empezar, al cerebro de un adolescente el consumo de cannabis, de marihuana. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que saber que para que una sustancia sea psicoactiva necesita tener a nivel de nuestro sistema nervioso algo que funcione en forma parecida. Fue así que se descubrió el sistema endocannabinoide. O sea que nosotros tenemos una sustancia en nuestro organismo que es muy parecida al cannabis, a la marihuana, y que sobre todo en la adolescencia es donde tiene como su principal función. Los endocannabinoides son moduladores del crecimiento del sistema nervioso. ¿Sí? Aumentan la neurogénesis, aumentan las conexiones, aumentan la proliferación de esas conexiones. ¿Sí? Entonces, como es un sistema modulador, o sea que mantiene cierto equilibrio, interviene justamente en el neurodesarrollo, cuando yo estoy dando de forma externa una dosis aumentada de lo que yo necesito, voy a provocar desequilibrios. Y eso es lo que justamente se ve. ¿Qué tipo de desequilibrios, Laura? Bueno, se producen alteraciones, sobre todo desde el punto de vista sintomatológico, ¿no? Problemas en la concentración, en la atención, en todos los fenómenos cognitivos, en todo el desarrollo de tareas complejas, en el lenguaje. En el lenguaje también. Hay un enlentecimiento del lenguaje. ¿Sí? Bueno, sí, de la memoria, por supuesto, pero también interviene en otras cosas, como por ejemplo en el movimiento, en la conducta. ¿Sí? En la conducta también se ven fenómenos. Por ejemplo, se ha visto en cerebros muy jóvenes en el uso de marihuana o también en madres que fumaron durante el embarazo, la presencia de, sobre todo en niñas, en mujeres, de agresividad e irritabilidad. Sí, y a propósito de lo que tú señalabas recién, de madres embarazadas que han consumido marihuana, también leía información que puede darse que esa niña o ese niño nazca con un cerebro más pequeño. En realidad, lo que se ve es justamente este desbalance en el desarrollo. Se ve un aumento de la corteza prefrontal. ¿Sí? Eso va a determinar, evidentemente, alteraciones en el funcionamiento posterior. Claro. Que es lo que realmente se ve, ¿no? Sí. Otro tipo de información que es buena manejarla, lo ha dicho el propio presidente de la República, que la marihuana es entre un 50 a un 70% más cancerígena que el tabaco. Sí. Sí, eso se sabe. Si bien es cierto que uno no puede fumar tanta marihuana como fuma cigarrillos de tabaco, ¿no? Uno no puede llegar a 20 cigarrillos, porque estaría todo el día dopado, ¿no? Pero sí, el porcentaje es muy importante de la posibilidad de ser cancerígena, ¿no? Y en esta dirección leía revistas científicas estos días donde decían que el daño que provoca fumar un porro de marihuana es similar al que provocan 5 cigarros de tabaco, estoy hablando. Bueno, ¿Te das cuenta la relación de 1 a 5, el mismo daño? Sí. Sabés que muchas veces nos ponemos a pensar y hablamos del consumo crónico, ¿no? Sí. Entonces hablamos justamente que consumo crónico se considera 0,5 gramos por día, que es aproximadamente
lo que te dicen de alrededor de un porro por día durante 20 días de continuo en el mes, ¿no? Hablamos de eso como consumo crónico y el daño que provoca. Pero hay estudios que mostraron el consumo ocasional que pasaba. ¿Sí? Y en el consumo ocasional también, que es durante muchos años, también se ven problemas en la alteración de la memoria y de lo cognitivo. Lo que tiene de bueno es que al entrar en abstinencia esto desaparece. Hablemos de los trastornos emocionales, de los daños psiquiátricos, antes de entrar con las preguntas del público. Bueno, una de las cosas que también se sabe, está muy estudiado, es todo lo que tiene que ver con los cuadros psicóticos. Cuadros psicóticos. Durante mucho tiempo se consideraba que había una psicosis canábica, ¿no? O sea que una psicosis que era producida por el fumo de marihuana. Hoy en día se sabe que no es así, sino que tiene la capacidad de disparar una enfermedad que ya estaba como programada, podríamos decir. O sea que habría una vulnerabilidad al desarrollo de cuadros psicóticos que con la presencia del fumo de marihuana se dispararía. ¿Y qué otros trastornos? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, crisis de pánico. Ataques de pánico, leía. Sí, sobre todo mujeres también, que son más predispuestas. Muy bien. Gracias, Laura. Vamos con las consultas de ustedes. Vamos con la primera para nuestra distinguidísima invitada. Mirá, fumé marihuana en mis 3 embarazos. Mi marido fumaba mucho y yo me sumaba cada tanto. ¿Cómo hago para darme cuenta si mis hijos tienen algún daño? Difícil la pregunta, doctora. Y bueno, primero esperar. Porque digo, si existe daño no tenemos forma de saberlo hasta que aparece la sintomatología, ¿no? ¿Qué sería lo más esperable? Y bueno, esto que planteábamos, la agresividad, la irritabilidad y alteraciones a nivel curricular, ¿no? Bajo desempeño curricular. Pero bueno, eso depende de muchas cosas también, porque depende de un ambiente que tenga buena estimulación, ¿no? Absolutamente. Vamos con la segunda pregunta de ustedes en el consultorio virtual. Mirá, se juntan en casa antes de salir y creo que hay varios que consumen porque tienen los ojos achinados y traen ese olor característico en la ropa. Difícil lo que nos plantea Mirta, la mamá preocupada. ¿Qué puedo hacer para evitarlo, doctora? Bueno, primero que todo, hablar con los hijos. Adicto quiere decir no dicho. Y una de las características de las adicciones es que no se hablan, no se dice. Entonces, nosotros los padres tenemos que tener que hablar con nuestros hijos, pero preguntarles directamente. Importante. Entonces, ¿por qué? Porque la oferta que hay es muy importante, ¿sí? Y los chiquilines esto lo saben y te lo dicen, que te ofrecieron en la puerta del liceo, y en el baile, y en todos los lugares donde van le ofrecen. Exacto. Entonces están muy expuestos. La única manera de protegerlos es poder hablar con ellos y decirle, bueno, mirá, te voy a decir y te voy a explicar qué pasa con esto, qué es lo que te produce, qué es lo que no te produce. Es la única forma de, yo diría, de evitar el consumo crónico, porque posiblemente prueben, ¿no? Acá, y estamos cerrando, y vamos a seguir, obviamente, Laura, con todo esto. Acá hay un gran tema que es que la legalización o la regularización ha traído naturalizar el consumo y ha aumentado notoriamente, ¿no verdad? Sí. Después del alcohol y el tabaco, que son las 2 grandes drogas más consumidas por los uruguayos, ¿no? Sí, la tendencia, esto es a nivel mundial, la tendencia sigue en aumento, como demostraron las estadísticas anteriores a la última estadística de consumo de sustancias de hogares, que muestra así un aumento progresivo. No ha habido un aumento mayor de lo esperable por la legalización, en realidad, cosa que también pasó, ni un aumento ni una disminución, no. Cosa que también pasó en otros países del mundo. En Estados Unidos se vio lo mismo. La legalización no disminuyó el consumo de sustancias, ¿sí? O sea que se mantiene la tendencia en aumento. Lo que es preocupante es la edad de inicio, en nuestro país de 14.7. A los 14 años... Se comienza a fumar marihuana, a consumirla. Sí. Esto es la encuesta que se hizo en el año 2014, se publicó el año pasado, entre estudiantes de 13 a 17 años escolarizados. Y una de las cosas que aterra es que en la percepción de riesgo
los estudiantes, menos del 10% consideran que la marihuana es de alto riesgo. Son ellos los que la consumen, ¿no? Sí. ¿Sí? Y menos del 60% consideran que no pasa nada con ella. Eso es gravísimo. Y eso tiene que ver con la naturalización. Exacto. Y eso tiene que ver con esa percepción que tú decís de que no tiene riesgo, que es una droga blanda y que no pasa nada. Y pasa mucho, como tú lo has señalado en esta entrevista. Doctora, un placer. Gracias. Por favor, muchas gracias y te tenemos. Sí. Te tenemos por acá. Gracias. Para SAU y Eseditraumalan, el bálsamo. Y damos vuelta a la página después de estos datos impactantes que nos ha dado la doctora Laura Sarubo y nos vamos a la clínica oftalmológica. La entrevista la realiza María García. Esta mañana estamos en Oftalmovisión para conversar con la doctora Lilian Pigato a propósito de que ha llegado hace poquitos días del Congreso Argentino del Consejo Argentino de Oftalmología. ¿Qué novedades nos trae, doctora? Bueno, siempre vamos en busca de novedades, primicias o cosas que nos puedan decir que estamos haciendo bien las cosas. Algo que voy a destacar es para los pacientes que tienen glaucoma, que es una enfermedad crónica que todos ya los conocen, pero que a veces exige muchos años de medicación continua, con sus efectos secundarios. A veces los pacientes tienen 10, 20, 30 años con el uso de estas drogas y muchas veces los abandonan porque les duele, les arde, les deja los ojos rojos, entonces esto no está bien y no tenemos una buena continuidad en el tratamiento, cosa que es muy mala para el glaucoma. Perdón, pero quisiera preguntar, ¿esta medicación a la que hace referencia es una medicación en gotas en el ojo? En gotitas. Hasta ahora hemos tenido colirios que vienen preparados en un conservante, porque cada vez que uno se pone la gota, entra oxígeno, entra aire y con eso pueden entrar bacterias. Y los frascos duran alrededor de un mes. Entonces siempre estamos expuestos a que se contamine el frasco o el puntero. Esta droga nueva que existió y que nos abre un nuevo panorama, tiene un diseño especial que no permite que le entre el oxígeno. Entonces se puede formular sin conservantes, que son aquellos que nos crean todos esos efectos secundarios que les decía. Esto nos va a abrir un nuevo panorama porque van a venir otras de la industria farmacológica. No es que esté hablando de una en especial, pero va a empezar a abrir un nuevo panorama a nuevas formas que vengan sin esos conservantes como el cloruro de benzalconio o cosas que realmente son tóxicas, a veces para la córnea, además de que generan una hiposecreción lagrimal. Nosotros lo que queremos frente a un paciente con glaucoma es que pueda conservar o preservar lo más posible de su visión, que tenga una buena calidad de vida conforme a sus expectativas de vida y que cumpla con el tratamiento para poder llegar hacia el final de la vida con preservación del nervio óptico y de su visión. Entonces, esta droga sin conservantes nos va a permitir que el paciente no le arda, no le duela, no se le seque tanto el ojo, no le dañe la córnea, y tengamos una continuidad o compliance, le llamamos nosotros, cuando el paciente continúa con el tratamiento y no lo deja, lo cual tiene un resultado bueno. Doctora, la medicación habitual que recibe el paciente con glaucoma, que tiene efectos colaterales como nos menciona, ¿hace que el paciente abandone el tratamiento? Muchas veces me dejó el ojo muy rojo, lo tuve que suspender, bueno, y a veces no vuelven por meses, entonces eso deja un hueco importante de tratamiento. Hay que ver que una persona de edad adulta, por ejemplo, tiene como un 10-15% de ojo seco. Una persona que es de edad adulta, añosa y con un tratamiento para el glaucoma en gotas, llegan hasta un 60% de ojo seco. Entonces, esto que no va a tener conservantes realmente va a ser mucho mejor, porque nosotros le adherimos muchas veces al tratamiento lágrimas, no es lo mismo. No es lo mismo y va generando esa toxicidad. Así que tener algo, y lo que nos va a venir prontamente también, además de productos sin conservantes, seguramente van a ser productos de liberación lenta que los vamos a poder colocar por una pequeña cirugía en el ojo y van a tener esa liberación lenta por mucho tiempo. Yo creo que eso es el futuro y ya no seguir colocándose gotitas que arden, que duelan. Y cuando estamos hablando de glaucoma hablamos de personas mayores, adultos que a veces no pueden ni siquiera colocarse la gota, tienen que esperar que alguien se las coloque. Sí, sin duda, del pulso, o que no tienen una buena visión y tampoco saben cómo colocárselas. Nosotros le hacemos muchas veces toda una pantomima de cómo hacerlo para que lo cumplan. Pero bueno, todo eso aleja esa posibilidad del seguimiento del paciente, del control.
y del abandono del tratamiento, ¿no? Un placer esta mañana compartir con usted, doctora. Muchísimas gracias.